Estamos agradeciendo al Señor por la oportunidad que nos está dando nuevamente de poder alabar y glorificar su nombre. Como así estamos enviando un cordial saludo a todas las hermanas que en estos momentos están conectando. Gloria a Dios. Sabemos, hermanas, que estamos pasando momentos difíciles, pero lo importante es que nuestra fe no mengue y que el gozo del Señor esté siempre en nuestro corazón. Amén. La palabra del Señor dice: Señor, cuando la duda asalte a mi mente, cuando haya tormenta en mi corazón, aquíétame, dice, y renueva mi esperanza y mi gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. A continuación vamos a cantar un himno y seguidamente pues iniciaremos la reflexión de la palabra. En el nombre de Jesús. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde, amadas hermanos, vamos a tener una pequeña reflexión y la vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 12 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho cuidado, pues el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Ninguna tentación es irresistible. Puedes estar confiando en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de la que podamos resistir. Dios lo prometió y jamás falta su palabra. Ya verás que te muestra la manera de escapar de la tentación para que puedas resistirla con paciencia. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Buen Padre que estás en los cielos, en esta hora que estamos delante de tu presencia, venimos, Señor, con un corazón agradecido, Padre del cielo, por todas las misericordias que el día de hoy has derramado sobre nuestra vida.
Muchas gracias por la oportunidad que tú nos permites de poder compartir tu palabra bendita. Que esta palabra, Señor, llegue hasta aquellos corazones, mi Dios, y que les sirva de alimento espiritual para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Leíamos, amadas hermanas, que dice que Dios no nos va a dar una tentación mayor de la que nosotros no podamos soportar. Y dice que la tentación es sinónimo de prueba. El Señor Jesús, cuando estuvo sobre la faz de la tierra, siempre dijo que nosotros íbamos a estar expuestas a todas las tentaciones, pero que no tuviéramos temor porque Él ya había vencido al mundo. Aleluya. Las tentaciones es un medio que el enemigo usa para hacernos pecar. Pero nosotros debemos de confiar, dice, plenamente en la fidelidad de Dios. Porque debemos de saber que las tentaciones no van a ser vencidas por nuestras propias fuerzas, sino va a ser confiando en el Señor. Porque Él no nos va a dar una tentación que sea más fuerte de lo que nosotros podamos resistir. Amén. Además, el Señor Jesús envió al Espíritu Santo para que nos viniera a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro acompañante. Aleluya. Porque Él no nos va a abandonar nunca, salvo que nosotros le vayamos a ocasionar tristeza. Pero de lo contrario, el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo estará con ustedes y en ustedes. Y Él nos va a ayudar para que nosotros podamos vencer todas las tentaciones que vengan a nuestra vida, sabiendo que ninguna tentación es irresistible. O sea que ninguna tentación no se puede vencer. Con la ayuda del Señor, nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. En la palabra del Señor, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 12, nos dice la palabra, dichoso el hombre que no cede a la tentación, porque un día va a recibir, dice, la corona de vida que Dios le ha prometido. Pero, ¿qué es una tentación? Dice que la tentación es la atracción que sobre el hombre ejerce sus malos pensamientos, sus malos deseos, y lo impulsan a cometer pecado. Pero recordemos que el pecado Dios lo castiga con la muerte, dice. Amén. Pero el hombre que vence las tentaciones es 3 veces dichoso. ¿Por qué? Porque ha podido dominar sus malos pensamientos, ha podido dominar sus malos deseos. Aleluya. Y de esa manera él va a agradar a Dios. Entonces se va a librar de una condenación. Todo lo contrario, va a ser premiado con la corona de vida eterna. Dice. Aleluya. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 13, en el verso 12, escribió, yo no soy perfecto, dijo el apóstol Pablo. Todavía no he aprendido todo, pero me esfuerzo, continúo esforzándome, dice, para ver si puedo, si llego a hacer un día lo que Cristo al salvarme quiso que fuera. Entonces quiere decir que nosotros nos debemos de esforzar todos los días y no debemos de creer que lo hemos alcanzado todo,
porque aquí en la tierra nunca vamos a alcanzar una perfección, pero sí podemos tener una vida consagrada a Dios, en donde debemos de ser sabios y desechar todo lo malo y poner en práctica todo lo bueno que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. En la palabra del Señor hay muchos ejemplos que nos dan grandes enseñanzas. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 37 en adelante, encontramos una historia muy conocida, que es la vida de José. Pero es una historia muy conocida, pero nos da grandes enseñanzas. Y dice la palabra que José era hijo de Jacob. Él tenía 11 hermanos más. Además, Jacob dice que era querido por su padre. Jacob quería mucho a José y esto había ocasionado envidia de parte de sus hermanos hacia él. Pero además José era un muchacho soñador y cada vez que contaba sus sueños, él era el protagonista principal de esos sueños. Y esto ocasionó más envidia de parte de sus hermanos. Y en una oportunidad que el padre lo envió a que llevara alimento a sus hermanos que se encontraban cuidando el rebaño, dice que se pusieron ellos de acuerdo y dijeron, es la oportunidad que tenemos, ¿para qué? Para matar a José. Y dice que el que se paró y dijo, no, yo no estoy de acuerdo, fue Rubén, que era el primer hijo. Mejor metámoslo a una cisterna. Y ahí dice que lo metieron en la cisterna. Imagínese usted qué serían los pensamientos de José cuando estaba metido en la cisterna. Pero dice la historia de que después vieron que venían unos comerciantes que iban para Egipto y dispusieron vender a José por 20 monedas de plata. Se llevan a José hacia Egipto y ahí lo van a vender con el Potifar, que era el funcionario del faraón, dice, y era el jefe de la guardia. Y de esa manera, aquel jovencito que había sido amado por su padre, llegó a ser esclavo del faraón, del Potifar. Pero dice la palabra que al pasar los días, la mujer del Potifar se enamoró de José, porque era de hermoso parecer, y siempre lo acosaba. Pero en una oportunidad que estaba ella únicamente sola con José, le dio la orden para que se acostara con él. José, que era un jovencito, que a pesar de su poca edad, él vivía bajo el temor de Dios, había conocido los mandamientos de Dios y los había puesto en práctica. Por eso la palabra dice, instruye al niño desde pequeño, que aunque llegue a ser viejo, nunca se va a apartar del verdadero camino. José había sido instruido por su padre desde pequeño acerca de vivir bajo el temor de Dios. Y José inmediatamente se dio cuenta y pensó, yo no me puedo acostar con esta mujer, porque voy a cometer un pecado de fornicación. Y dice la palabra que José le dijo a la mujer, yo no puedo cometer un pecado tan grande contra mi Dios, y no puedo tampoco fallarle a mi amo. Mi amo me ha dado la autoridad para que yo pueda usar cualquier cosa que está aquí, mas a ti te tengo que respetar. Y dice
que José pensó en huir. O sea que era un joven prudente, porque dice que la prudencia es poner en práctica en el momento adecuado la palabra de Dios. Y él huyó poniendo en práctica 1 Corintios 6:18, que dice: huid de las fornicaciones. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y nosotros sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, que somos nosotros las encargadas de que nuestro templo se mantenga santo, que se mantenga limpio. Aleluya, gloria a Dios. Pero después de que pasa todo esto, José dice que el premio que le dieron a José fue meterlo a la cárcel, porque la mujer del Potifar contó de que él había querido violarla. Entonces el Potifar, enojado, lo manda a la cárcel. Eso fue el premio de José, aparentemente. Nosotros debemos de saber que Dios es el que tiene el control de todas las situaciones. Amén. Que las promesas de Dios siempre son buenas, aunque muchas veces nosotros no lo entendemos. Pero nosotros debemos de saber que Dios siempre tiene en sus manos todas las piezas de nuestra vida y que Él las juega como un rompecabezas y las pone exactamente como Él quiere. Quizá José pensó, bueno, yo tuve muchos sueños y esos sueños no se han hecho realidad porque he tenido una serie de pruebas. Pero Dios dice que siempre, aún en la cárcel, siempre estuvo al lado de José. Aleluya. José, lo importante de este pasaje es que José venció la tentación. José fue un hombre dichoso porque pudo vencer sus malos pensamientos o sus malos deseos. Aleluya. Ahí vamos a dejar esta historia. Y luego vamos a pasar a 1 de Samuel en el capítulo 16 en adelante, y encontramos la historia de David, que son historias casi semejantes, porque dice que David tenía 7 hermanos y David era el más pequeño. Y desde que fue un joven, fue escogido para ser rey, porque era conforme al corazón de Dios. Aleluya. David dice que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Pero en una oportunidad, su padre lo envía a que lleve alimento a sus hermanos que estaban sirviendo en el ejército de Israel. Llega David y se da cuenta de que ahí había un gigante llamado Goliat, que dice que durante 40 días había estado insultando al ejército israelita. David se molesta porque dice, ¿cómo es posible que dentro del ejército no haya un hombre que pueda hacerle frente a este filisteo incircunciso? Y dice que David
empieza a preguntar, ¿qué le irá a dar el rey al hombre que venza a este gigante? Y luego dice que le dijeron de que le iban a dar riqueza, que le iba a dar una hija para que se casara con la persona que matara al gigante, y que iba a ser exonerado de todos los impuestos para la familia. Era una jugosa oferta. Y dijo David, yo en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, me voy a enfrentar a este gigante y voy a salir victorioso. David tenía la convicción de que Dios lo iba a respaldar. Él pensó y dijo, si me ha sacado cuando yo me enfrento con leones, que me enfrento con osos, y siempre he salido victorioso. Pero ahora, ¿por qué David tenía esa convicción? Porque David siempre había mantenido una intimidad cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre en el desierto. Ahí mantenía la intimidad con el Señor. Ahí dice que David entonaba himnos y ahí había una relación con el Señor, y él le permitió a David tener muchas experiencias. Por eso él tenía esa convicción. Se enfrenta a Goliat y nosotros sabemos la historia de que tomó únicamente 5 piedrecitas, porque él tenía la seguridad y él nunca vio al gigante, sino que él siempre vio al poderoso que estaba con él. Aleluya. Y dice que con una sola piedra David mató a Goliat. Después de esto, David se convierte en un guerrero. David llevó al pueblo de Israel siempre a la victoria. Siempre en cada batalla que iban salían victoriosos, porque dice que el Todopoderoso estaba con David. David recibió honores mayores que los del rey Saúl, aunque no era él rey, pero Dios amaba a David. Y en las oportunidades que ellos regresaban victoriosos, siempre salían mujeres, dice, danzando y cantando, diciendo, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Siempre le daban más la honra a David. Pero eso provocó celos y envidia en el corazón de Saúl. Mas sin embargo pasó el tiempo y Saúl tuvo que cumplir la promesa que él había hecho, en que tenía que darle a su hija para que se casara con él. Dice que Saúl tenía 2 hijas, Merab, que era la primera, y Mical, que era la segunda. Legalmente tenía que darle la primera hija, pero dice que Saúl se la dio a otro. Pero después él supo que Mical estaba enamorada de David. Entonces dispuso casarla. Y cuando se la entregó, los deseos de Saúl eran estos. Y dijo, yo le daré, se la daré como esposa para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos estén sobre David. Mire los deseos que tenía Saúl. Él no deseaba de que su hija fuera feliz con un hombre que era respaldado por Dios. Mas sin embargo, el deseo de él era de que esta mujer le sirviera de atadura, le sirviera de estorbo a David.
Dice la palabra que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y a través de toda la historia de Mical nos damos nosotros cuenta que no era una mujer cariñosa, que ella nunca valoró a David. Y dice que en cierta oportunidad, cuando David venía danzando y alabando el nombre del Señor, ella, al verlo, lo menospreció en su corazón. Y por eso Dios la castigó con que ella fuera estéril. Pero era una mujer que nunca fue cariñosa con David. Amén. Podemos leer aquí en el libro de Proverbios 31, 10, 11 y 12. Dice: si logras hallar una esposa realmente buena, valdrá más que las piedras preciosas. Su marido puede confiar en ella y ella va a satisfacer ampliamente las necesidades de él. No le servirá de estorbo, sino que lo ayudará toda la vida. O sea, dice que si realmente un hombre pueda encontrar una esposa verdadera, va a ser como las piedras preciosas, dice. Pero miramos nosotros que Mical no era. Mical pensaba diferente y tenía una fe diferente a la de David. Por eso dice la palabra: no os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque no puede haber relación entre la luz y la oscuridad. A pesar de que David era un adorador, tuvo que compartir con una mujer completamente diferente, una mujer que no lo valoraba. Y cuando vino la tentación a David, no la pudo soportar. Sencillamente porque dice la palabra que David se encontraba reposando, descansando, acomodado en su palacio. Cuando el lugar que David tenía que estar ocupando era estar frente al ejército, guiando a sus soldados. Mas sin embargo dice que estaba en el palacio acomodado. El acomodamiento, amadas hermanas, puede ser un enemigo que puede dañar nuestra vida espiritual, porque en el acomodamiento ya no oramos, ya no buscamos al Señor, ya no le servimos, ya no anhelamos su presencia. Y eso puede ser una puerta para que el enemigo entre y pueda llevarnos a cometer pecados. El acomodamiento, amado hermano y hermana, que hoy estamos viviendo por este problema de la pandemia, tengamos mucho cuidado. ¿Qué estamos nosotros haciendo en este acomodamiento? ¿Realmente estamos buscando al Señor? Porque dice la palabra que hoy es el tiempo de buscar al Señor, que hoy es el tiempo de buscar su rostro. ¿Realmente nosotros lo estamos haciendo? ¿Hay unidad en el matrimonio? Dios nos está dando esta oportunidad para poderlo hacer. Y es tiempo que debemos de aprovecharlo para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Pero dice que ¿cuál fue la tentación de David? Que él estaba acomodado, dice. Pero él vio desde su palacio, vio a Betsabé, que se estaba ella bañando, dice. Y le impresionó la belleza de esta mujer. Inmediatamente pidió información para ver quién era ella. Y le dijeron que era la esposa de Urías, el fiel soldado que estaba
frente al ejército peleando contra los filisteos. Pero eso no le importó a David. David le dio rienda suelta a sus malos pensamientos, a sus malos deseos, y cometió el pecado de adulterio, que le dio como consecuencia un embarazo no deseado. Y cuando él supo que Betsabé se encontraba embarazada, dice que pensó, bueno, como yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya no tuvo temor de Dios. La solución va a ser que yo lo mande a traer y que le dé unos días de feriado para que vaya a estar con su esposa. Y así lo hizo David. Mandó a traer a Urías, y Urías lo llamó a Urías y le dijo que fuera, que le iba a dar unos días de descanso y que fuera a estar con su esposa. Se salió Urías, pasaron los días y él pensó que Urías lo había hecho. Pero cuando él se dio cuenta, Urías no se había separado de la puerta del palacio. Y entonces dijo, no, tengo que usar otro método para ver que Urías llegue a la casa y esté con su esposa. Y dice que lo embriagó, y ya embriagado le dijo que se fuera a su casa. Y aparentemente Urías se fue. Pero el otro día, cuando él pregunta, le dicen que Urías, a un bolito, estaba parado haciendo guardia en la puerta del palacio. Entonces David lo llama y le dice, pero ¿cómo es posible que te estoy dando unos días de descanso para que tú vayas y estés con tu esposa y no lo has hecho? Y dijo Urías, yo no puedo estar descansando, estar con mi esposa cuando el ejército de Israel está peleando contra los filisteos. Entonces pensó David, la única solución es matar a Urías. Miren, amadas hermanas, una tentación llevó a David a una serie de pecados. Y dice que envía una carta David para que colocaran, y esa carta se la llevó el mismo Urías, para que lo colocaran en la primera fila cuando estuvieran peleando con sus enemigos. Y de esa manera tenía que morir Urías. Y así pasó. Pero nosotros debemos de saber, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Ahora, si nosotros analizamos un poquito la vida de Urías, nos vamos a dar cuenta que Urías era un hombre que tal vez no amaba mucho a su esposa, porque le estaban dando la oportunidad que fuera y que estuviera con ella. Mas sin embargo él no fue. Él no sabía cómo estaba su esposa, si su esposa necesitaba algo. Nos damos cuenta que él como que se ausentaba mucho de su hogar, porque cuando ellos iban a la guerra, pasaban meses fuera de su hogar. Entonces, cuando le dieron esa oportunidad, Urías lo hubiera aprovechado. Pero nos damos cuenta que Urías como que no amaba mucho a Betsabé. Y nosotros lo podemos leer en primera de Pedro 3:7.
Primera de Pedro 3:7 dice: esposos, cuiden a sus esposas, sean considerados con ellas, porque son el sexo débil. Recuerden que sus esposas y ustedes son socios en cuanto a la recepción de las bendiciones de Dios. Y si no las tratan como es debido, sus oraciones no recibirán pronta respuesta. Aleluya. Mire, los esposos deben de cuidar a su esposa. Pero miramos que aquí Urías no lo estaba haciendo. Y si miramos a Betsabé, era una mujer abandonada. Una mujer falta de cariño, porque no tenía a su esposo, no lo tenía como cobertura, no lo tenía como sacerdote, no lo tenía como autoridad. Ella vivía sola. Y posiblemente, eso no lo dice la palabra, eso lo agrego yo, de que cuando fue llamada para que fuera con el rey, quizás se alegró ella. Y fue fácil de serle infiel a su esposo, porque era una mujer falta de cariño. Amén. Y David, por el otro lado, también no había encontrado aquella unión con su pareja. Eran un par de necesitados. Pero lo que ellos hicieron no era justificable. Aunque nosotros podemos ver la historia de cada uno de ellos, que habían fallado, pero no era justificable para haber cometido el pecado de adulterio. Porque Dios castiga al que comete un pecado de adulterio porque está pecando contra su propio cuerpo. Amén. Pero puede hacer que sean puertas de que a veces en las parejas se abren para que el enemigo entre y pueda destruir. Vamos a leer Efesios 5:33. Aleluya. Efesios 5:33 dice: así que repito, el esposo debe de amar a su esposa como parte de sí misma, y la esposa debe de tratar de respetar a su esposo, obedeciéndolo, alabándolo y honrándolo. Aleluya, gloria a Dios. En un matrimonio, amadas hermanas, el invitado especial tiene que ser el Señor. Si realmente en el matrimonio se conoce a Dios, lo fundamental va a ser el amor, porque Dios es amor. En un matrimonio tiene que haber comprensión, tiene que haber respeto, tiene que haber unión emocional, tiene que haber confianza, tiene que haber comprensión. En un matrimonio dice que no se va a romper aquel que tenga 3 dobleces. En el libro de Eclesiastés 4:12 dice: pues una cuerda triplemente trenzada no es fácil de romper. En el matrimonio tiene que haber 3 elementos importantes: Dios, el esposo y la esposa, para que tenga buen fundamento. Pero si nosotros o en el matrimonio hacemos a un lado a Dios, solo se va a quedar el esposo y la esposa. Tome usted, por ejemplo, una pita que no tiene 3 dobleces, que es sencilla.
El esposo va a estar jalando de un lado, la esposa jalando del otro lado por todos los problemas que se tienen, y de tanto jalón va a llegar un momento en que la pita se rompe. Entonces se necesita de 3 dobleces. Dios da la sabiduría, hermanos, para que en el matrimonio sea un éxito. Pero usted me puede decir, bueno, ¿y por qué usted nos está hablando de aquí del matrimonio? Porque sabe usted que la palabra es inagotable, que de un mismo verso se pueden sacar muchas enseñanzas. Pero ¿por qué yo le hablo del matrimonio? Porque hoy estamos viviendo situaciones difíciles con la pandemia. Y la pandemia no solo ha provocado problemas de salud, sino está provocando problemas matrimoniales. Porque se han escuchado en las noticias que hoy han aumentado las denuncias de las violencias familiares. Hoy estamos viendo los esposos contra las esposas contra los esposos, contra los hijos. Qué triste, hermano, porque muchas veces son matrimonios cristianos. Y entonces, ¿dónde está la doctrina que nosotros hemos recibido? De nosotros tiene que depender que el nombre del Señor sea levantado y sea glorificado. Que no seamos nosotras las encargadas de estar vituperando el nombre del Señor. Hoy debemos de saber que tenemos la oportunidad de estar en nuestro aposento. Y recordemos nosotros que los discípulos, cuando estaban en el aposento, ellos estaban, dice, perseverando, unánimes, juntos en oración y ruego. Esa es la función que hoy tenemos que estar haciendo en nuestros hogares. Estar orando y pidiendo misericordia por nuestra familia. Es la oportunidad que el Señor nos está permitiendo de estar más unificados. Sabemos que hay muchos matrimonios que tal vez se han mantenido debido a que el esposo se mantiene mucho tiempo fuera del hogar. Y como ahora está regresando al hogar, es donde aparecen los problemas. Pero cada uno debe de ser responsable de analizar sus errores, hermano, de reconocer los errores que tenemos, porque no somos perfectos, pero sí podemos corregir nuestros errores, de analizar nuestro carácter y tengamos un cambio. Hoy es el tiempo, hermano, que el Señor nos está permitiendo, en donde tiene que haber unidad en la familia. Recordemos que cuando nos casamos hicimos un pacto, y el pacto era estar en enfermedades juntos, en pobreza juntos, hasta que la muerte nos separe. Amén. Es importante, hermano, que nosotros tomemos con responsabilidad el que nuestro matrimonio se mantenga. De nosotros depende, hermano, porque le estamos dando el ejemplo a nuestros hijos. A veces dice la palabra que no necesitamos tanto predicar, sino solo con nuestro ejemplo vamos a dar un verdadero testimonio. Aleluya.
la palabra, hermano, para poder corregir los errores, los tenemos que hacer. Tenemos que analizar nuestro carácter. ¿Para qué, hermano? Para que se mantenga bien nuestro espíritu, para que se mantenga bien nuestra alma y para que se mantenga bien nuestro cuerpo. Nosotros sabemos, hermano, si nosotros, por ejemplo, leemos Primera de Tesalonicenses, miremos Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que el Dios de paz los santifique perfectamente, que los mantenga limpios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, que sean ustedes fuertes, irreprensibles hasta el día que el Señor vuelva. Entonces sí es importante que nosotros mantengamos limpio nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque, hermanos, las tentaciones van a llegar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer esas tentaciones? Cuando vengan las tentaciones a nuestro espíritu, ¿cómo lo vamos a vencer? Estar llenos del Espíritu Santo. Anhelar la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía: les aconsejo que solo oigan la voz del Espíritu Santo, que Él les va a decir qué hacer y a dónde ir. Gálatas 5:16. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vencer las tentaciones del Espíritu? Estar llenos del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, en nuestra alma. ¿Cómo vamos a vencer esa tentación? Usted sabe que el alma es codiciosa y siempre codicia cosas buenas y cosas malas. El alma nunca se queda satisfecha, pero dice que se pueden vencer las tentaciones en el alma recibiendo con mansedumbre la palabra, que esa es la que va a venir a reformar nuestra alma. Amén. Y nuestro cuerpo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes tienen que estar velando y orando para que no entren en tentación. Entonces, para vencer las tentaciones del cuerpo, tiene que ser a través de la oración, hermano. Porque la oración es el reconstituyente que le sirve de tonificante a nuestro cuerpo. La oración fortalece nuestro cuerpo. Aleluya. Y de esa manera vamos a poder vencer las tentaciones. Recuérdese que el Señor Jesús tuvo las tentaciones cuando estaba en el desierto después de haber salido de un ayuno de 40 días. El enemigo lo tentó en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amén. Y de igual manera el enemigo quiere tentarnos a nosotros. Pero hoy sabemos qué tenemos que hacer para poder vencer esas tentaciones. Recordemos nosotros la vida de José. José venció la tentación, pero no solo quedó ahí la historia de la vida de José, sino después, dice, pasó un proceso y él venció todas las tentaciones que vinieron a su vida. Y Dios lo bendijo de una manera especial, porque él llegó a ser, dice, el segundo hombre más importante después del faraón. Él vino, hizo prosperar al pueblo de Egipto, trajo a sus hermanos y bendijo a sus hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿los sueños de José se cumplieron?
se cumplieron. Porque todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida se tienen que cumplir. Porque sus promesas se cumplen, le pese a quien le pese, hermano. Aleluya. Pero también vemos nosotros que David no obedeció y tuvo que pagar consecuencias. Y esas consecuencias fueron fuertes para la vida de David. Naturalmente que David después se arrepintió, pidió misericordia y Dios, que nos ama, le perdonó como nos puede perdonar nuestros errores. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es agradar al Señor. Aleluya. La palabra del Señor va a ser fundamental en nuestra vida, hermano. La palabra nos va a servir de consejo. Porque nosotros no podemos decir, yo sí estoy bien y no voy a caer. Porque podemos llegar a caer. Porque la palabra va a ser el único medio que Dios va a usar para dar todas las herramientas para que tengamos una buena vida espiritual, como así que nuestro matrimonio sea siempre exitoso a través de la palabra. De esa manera, si en nuestro matrimonio hay palabra, va a haber buenos cimientos, va a tener buen fundamento el matrimonio. Aleluya. Otra cosa de que nosotros no nos debemos de olvidar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a estar siempre con nosotros, ayudándonos y guiándonos. No nos olvidemos de todos los beneficios que día a día nosotros recibimos de Dios. La palabra, hermana, cuando usted tenga problemas en su matrimonio, acuda a la palabra. Ahí está escrito, porque la palabra es el manual de vida. Aleluya. Hoy exhorto a las hermanas y a los hermanos a que resistamos un poco más. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar todavía en cuarentena. Lo importante es que después de que pasen estos acontecimientos, podamos testificar en las iglesias las experiencias sobrenaturales y especiales que el Señor nos permitió tener en nuestro matrimonio. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que los tiempos no se mantienen siempre difíciles, que va a llegar un momento en que nosotros vamos a darnos cuenta, y aún el mundo se va a dar cuenta, de que toda lengua va a confesar que solamente el Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y qué hermoso que nosotros lo conocemos y que hoy tenemos nosotros el privilegio maravilloso de poder hablar de las bendiciones que recibimos día a día de parte del Señor. Quiero en esta tarde dejarle este texto para que usted lo lea, lo memorice, lo atesore en su corazón y lo ponga en práctica, hermana, que es Hebreos 4:14. 14 y 15 dice: pero en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo a ayudarnos. Nunca dejemos de confiar en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque un día pasó por las tentaciones que a diario pasamos. Si bien es cierto que nunca se dio a las mismas y por lo tanto nunca cometió pecado. Tenemos nuestro sumo sacerdote, que es el que está intercediendo a favor de nosotros delante del Padre. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. Que el Señor le bendiga, amados hermanos, y espero que esta reflexión de la palabra nos haga reaccionar,
nos motive, nos exhorte a que sigamos siempre adelante, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Oh amante Padre, estamos delante de tu presencia, mi buen Dios, con nuestro corazón agradecido, Padre eterno, porque sabemos, mi Dios, que tú siempre nos bendices de una manera especial. Muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido para predicar tu palabra bendita. Esperamos, mi Dios, que esta palabra haga el impacto necesario a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú derrames bendiciones sobre cada hogar, sobre cada hermana que ha estado conectada. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro consolador y tú eres el que está siempre con nosotros en los momentos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.